Hola, bienvenidos a esta nueva mesa del ciclo Ellas cuentan el mundo de nuestra asociación, que todos conocéis ya porque llevamos ya muchas mesas aquí en la Casa Encendida, que son nuestros maravillosos hosts, con la Asociación de Mujeres Comunicadoras de Internacional, ACM, que coordino yo misma. Y esta entidad, como sabéis, cuenta con más de 200 profesionales que están presentes en los 5 continentes. Somos mujeres periodistas, pero también responsables de gabinetes de prensa, de fundaciones académicas, profesoras, escritoras, mujeres que contamos el mundo y que tenemos esta oportunidad que nos da la Casa Encendida y nuestra hada madrina Blanca, que nos da la oportunidad de poder hablar de temas que nos interesan mucho a todos. Es de nuestro interés desde ACM hablar de un tema que nos preocupa especialmente ahora, la guerra de Ucrania. Entre nosotras hay muchas corresponsales que están ahora mismo sobre el terreno y también muchas expertas. Y entre nosotras estamos hablando muchísimo estos días y debatiendo. Por eso consideramos que es muy importante también compartir con vosotros, con la audiencia y con la ciudadanía todo lo que nosotras sabemos y lo que el público quiere saber. Para eso tenemos con nosotras a 3 ponentes fabulosas que forman parte de nuestra asociación. Tenemos a Georgina Higueras, que es directora del Foro Asia, la Fundación Foro de Foros, periodista especializada en Asia, escritora y profesora asistente en diversas universidades, corresponsal de la agencia EFE en Pekín, Washington y Estrasburgo. Fue de la cadena SER en Moscú y enviada especial del país para Asia durante nada menos que 25 años. Como corresponsal de guerra que fue, cubrió entre otros conflictos las guerras de Afganistán, la Segunda Guerra de Chechenia, la de Georgia, y es autora de varios ensayos y analista en diversos medios e instituciones. Su primera obra de ficción se titula En busca de mi hermana China. Con todo ese bagaje tenemos a Georgina Higueras. Hola, si quieres saludar, Georgina. No se te oye. Ahora. Hola Maite, hola a todos, encantada de estar aquí. Es una oportunidad estupenda para poder contar el horror que nos está pasando, que le está pasando a Ucrania. Muchísimas gracias, Georgina. Estamos deseando escucharte con todo lo que has vivido, con toda esa capacidad de aprendizaje que nos das a todas, como el ejemplo que eres para todas para seguir una carrera tan brillante. Bueno, os presento ahora a Aurea Moltó, directora de la revista Política Exterior. Es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y del Comité de Dirección de Transparencia Internacional España. Hasta su nombramiento como directora de Política Exterior en 2020 fue subdirectora de la revista y lideró la transformación digital del grupo editorial. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, tiene más de 20 años de experiencia en el campo de las relaciones internacionales y de la política exterior española y colabora regularmente como analista y conferenciante en medios españoles e internacionales. Bienvenida, Aurea. Hola Maite, hola Georgina, Ruth, es un gusto estar con vosotros y tener esta sesión para el público de la Casa Encendida. Muchas gracias. A continuación paso a presentaros pues, a la tercera gran titana que tenemos en esta mesa, que es Ruth Ferrero Turrión, que es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la UCM e investigadora asociada del Instituto Complutense de Estudios Internacionales en la Universidad Complutense. Ha sido premio de investigación en estudios europeos de la Fundación Europea e Iberoamericana de Juste en el 2019. Tiene un doctorado internacional en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Posee un MPhil en estudios, no sé si un MPhil se pronuncia así, MPhil en estudios de Europa del Este de la UNED, licenciatura de Ciencias Políticas y Sociología por las Universidades Complutense y Newcastle upon Tyne, un posgrado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así como un diploma de especialización en Unión Europea otorgado por la Escuela Diplomática. Dirige el diploma Geopolítica de los Conflictos Congelados impartido en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Imagino que es un PhD, ¿verdad, Ruth? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por organizarlo y para mí es un gusto compartir mesa con Georgina, que es un referente, y con Aurea, que también lo es, ¿no? Así que es un honor compartir mesa con vosotras. Gracias. Pues el honor es mío. Yo me presento, soy Maite Carrasco, soy corresponsal de guerra y escritora. Hago documentales ahora mismo, aunque me he dedicado también a hacer pues, conflictos bélicos durante mucho tiempo. Tengo varios premios y ahora mismo
lo que me interesa es hablar de Ucrania con vosotras porque tenemos poco tiempo y lo más interesante es saber lo que está pasando allí. No hay justificación ahora mismo posible para la barbarie desatada por Putin, pero en la tragedia que destruye Ucrania hay también errores de Occidente, ¿verdad?, que perjudican enormemente a una Europa adormilada que se despierta con el estallido de las bombas de repente y el llanto de la gente inocente de Ucrania. Esta guerra caliente lanza al mundo una nueva guerra fría en la que los conflictos serán cada día más peligrosos y la sombra de la amenaza nuclear cada día más amplia. Este es un resumen que habéis hecho vosotras mismas, ¿no? Empiezo por ti, por Georgina, de lo que está pasando, ¿no?, de esta brutal agresión de Rusia. Os voy a pedir que me hagáis una pequeña introducción de lo que vosotras opinéis como introducción a este tema, ¿no?, tan grave. Quizá una puesta en situación de dónde estamos en estos momentos. Empezamos contigo, Georgina, gracias. Gracias. Yo creo que estamos en una situación terrible, una situación espantosa. La invasión, como ya hemos dicho, no tiene justificación, pero también lo hemos dicho y hace falta reconocerlo. Si queremos construir un futuro con una base de paz, no tenemos más remedio que reconocer los errores del pasado. Y es cierto que sobre todo a partir de 2008, Rusia ha estado diciendo que Ucrania era una cuestión existencial para Rusia y que Rusia nunca iba a permitir que Ucrania entrase en la OTAN o que entrase en una organización militar que, conforme la OTAN avanzaba, conforme esa organización militar avanzaba, se veía que era una organización que era contraria a Rusia, que lo único que hacía era tratar de expulsar a Rusia de Europa. Y entonces, en ese sentido, Rusia no podía aceptar el que Ucrania perteneciese a esa organización militar, ¿no? Pero así como debemos de saber que eso todo es el pasado y que somos culpables también de haber puesto la situación en un pulso tan tenso, que ha llevado a esta terrible guerra, a esta terrible invasión, que hay que decir que es una invasión muy clara, aunque Putin no quiera llamarla invasión, aunque él no quiera llamarlo guerra. Esto es una invasión, esto es una guerra en la que están muriendo muchísimos ucranianos. Y como están muriendo ucranianos, y como se está produciendo una crisis económica en Europa y además una unión de Europa, que ahora mismo estamos muy contentos porque toda Europa se ha puesto muy junta, todos estamos en contra de Rusia, ¿no? Pero al mismo tiempo sin querer analizar lo que está pasando. Y lo que está pasando es que no hay más remedio que poner todo el esfuerzo de Europa, no en armar a los ucranianos, aunque nos cueste, aunque nos duela, sino en tratar de detener esa guerra. Putin no se va a parar, y no va a parar porque, como ya digo, es una cuestión existencial para Rusia. Tenemos que ver que desde 1999 ha habido 5 movimientos de expansión de la OTAN hacia Rusia, o sea, 5 expansiones que han ido cercando Rusia. Y para Rusia eso es prácticamente inviable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora va a costar mucho más conseguir un acuerdo de paz, conseguir crear esa arquitectura de seguridad en Europa, en la que todos debemos de esforzarnos por conseguir, que hemos estado todos estos años dormidos, dejando que fuese la OTAN con sus intereses, que son los intereses de Estados Unidos y no los intereses de Europa, dejando que ellos hicieran la seguridad de Europa. Y esto ha dado una consecuencia espantosa. Si nosotros armamos, si en vez de luchar por conseguir un acuerdo de paz, lo que hacemos es dar armas a los ucranianos, ellos cada vez van a luchar más y van a pedir más armas. Al final será un conflicto en el que se involucrará la OTAN y al final, si seguimos arrinconando a Putin en cualquier sitio, nos podemos... a Putin y a su régimen. Ojo, que aunque Putin es un dictador y es un autócrata y está arriba,
tenemos que pensar que no solo él está en esa decisión de invasión de Ucrania, sino que hay otros muchos en su régimen que también lo están. Entonces no basta solo con que diga, bueno, pues que maten a Putin y se aclara. No, porque a lo mejor la muerte de Putin trae a otro que sea todavía peor, ¿no? Lo que tenemos que hacer es intentar por todos los medios llegar a un acuerdo, frenar los bombardeos y tratar de conseguir un acuerdo que cuanto menos avancen las tropas rusas, más posibilidad habrá de que Ucrania pues, salga de esto menos dañada. Pero evidentemente va a ser muy costoso. Ahora, también lo advierto, cada día que pase, el acuerdo de paz va a ser mucho más difícil. Porque así son las guerras. Las guerras se sabe cuándo empiezan, nunca cuándo terminan. Y este es el espanto en que nos hemos metido. Muchas gracias, Georgina. Georgina Aurea comentaba eso, ¿no? Que los esfuerzos no deben estar en llevar armas allí, sino en tratar de parar la guerra, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo, por empezar, por tomar el hilo de la exposición inicial que ha hecho Georgina, yo creo que cuanto, enlazando con algo que ella ha dicho, que también me ha parecido un poco contradictorio con una parte de su intervención, que cuanto menos avancen las tropas rusas, digamos, en mejor posición podrá estar Ucrania para negociar cualquier acuerdo de paz. Yo creo que eso es totalmente así y que por eso precisamente que estamos armando a los ucranianos. Porque cada día que los ucranianos pueden resistir y pueden luchar es un día que Putin no avanza o que avanza más lento o que Putin de alguna manera pierde. Yo creo que si esto hubiese desembocado en lo que comentábamos nosotros aquí en Occidente, que iba a ser una operación rápida, una ocupación prácticamente inmediata del país por el desequilibrio absoluto de fuerzas entre Rusia y Ucrania, creo que se abriría una negociación posterior, ya no sé si es una negociación de paz, pero sí una negociación posterior al conflicto en el que, para empezar, los ucranianos iban a estar en una posición de absoluta desventaja y Rusia en una posición de absoluta ventaja. De manera que yo creo que esta resistencia que están haciendo los ucranianos les garantiza a ellos una mejor posición para negociar su futuro, cuando sea esto que se puede negociar. Da tiempo también a nosotros, a los occidentales, a coordinarnos y a poder armar una respuesta a Rusia, y también yo creo que desvela y da tiempo también a que los propios rusos y el propio Putin se demuestren tal como son, como el régimen que son. En este sentido, bueno, pues yo creo que esta sesión va a tener mucho interés porque está claro nuestra diferencia de posiciones, ¿no? Yo creo que Occidente no ha arrinconado a Putin. Yo creo que Putin desde 2007, no desde 2008 de Georgia, sino desde 2007 en su famosa intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, dejó muy claro lo que él quería y dejó muy claro también su visión y su política exterior y de defensa agresiva ante Europa. Y yo creo que los errores de Occidente, el primer error de Occidente desde 2008, pero sobre todo desde 2014 con la anexión de Crimea, ha sido comportarse como si en Rusia no estuviera pasando nada, como si en Rusia no tuviésemos el liderazgo que representaba Putin. Y hemos seguido comerciando y firmando acuerdos energéticos y sus oligarcas han seguido totalmente penetrando nuestros sistemas financieros como si nada pasara. Y yo creo que ese ha sido el gran error de Occidente, no haber calibrado realmente la amenaza que suponía Rusia y que suponía sobre todo la Rusia de Putin y el liderazgo de Putin. Creo también que el gran error ha sido no darnos cuenta durante los 4 años de presidencia de Donald Trump cómo nos veía Rusia, que nos veía absolutamente como un mundo occidental, el gran occidente como ellos nos definen, en declive y totalmente debilitados,
y cómo nos habíamos convertido realmente en un objetivo estratégico para ellos, que es debilitarnos y dividirnos. Yo creo que la amenaza de Putin no es la OTAN. La amenaza de Putin es que en sus fronteras pueda tener países que han estado bajo su área de influencia, que son democracias que funcionen. Y yo creo que su operación es una operación no contra la OTAN, sino contra un país que, según contó Putin de una manera tan clara en el documento que publicó el pasado verano, ¿no? Sobre, digamos, los orígenes históricos de Rusia y de Ucrania, Putin lo que quiere es realmente ocupar Ucrania, no detener a la OTAN. No lo hace por detener a la OTAN, lo hace porque tiene un objetivo de recuperar una extensión territorial y una grandeza que mezcla muchos elementos de la Rusia zarista, muchos elementos también de la Rusia soviética, y que se desentiende o que niega la realidad de que los ucranianos de hoy no son ni los del 91, cuando Ucrania se independizó como país, ocupó su asiento en Naciones Unidas, reconocido también por Rusia, que los ucranianos no son ni los del 91, ni los de 2014, que es un país que quiere decidir su futuro, que es un país que tiene derecho a estar protegido bajo el paraguas de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce la integridad de sus fronteras y su soberanía, y un país que puede decidir su futuro. Y los ucranianos de hoy no son estos ucranianos de la Rusia soviética. Estamos en un mundo totalmente postsoviético y lo que estamos viendo es que Putin, y hablo de Putin porque yo no sé cuál es el régimen de Putin, realmente no sé quiénes rodean a Putin. Y yo creo que no sabemos realmente sobre qué base se sostiene Putin, más allá de su poder absoluto y de, digamos, cierto terror con el que puede gobernar, ¿no? Y con el que mantiene el control, digamos, de los resortes de su poder en Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es, digamos, un doble escenario: el escenario inmediato, que es Ucrania, que todo esto, y cuando empezaba diciendo cada día que los ucranianos combaten es un día que pierde Putin y que ganamos para una negociación posterior en mejores condiciones, en las que Putin no haya ocupado inmediatamente todo un país y nos presente un escenario de hechos consumados. Pero claro, cada día que pasa, realmente quienes están poniendo los muertos son los ucranianos. Todas las guerras tienen un coste, y nosotros tenemos que asumir también este coste, el coste moral que tiene, el coste ético también que tiene, y las consecuencias que puede tener también estar armando a los ucranianos. Pero creo que en este momento realmente estamos haciendo lo que debemos, ayudando a los ucranianos a defenderse, porque es eso lo que ellos quieren. Aquí no es hablar de lo que quiere Rusia, no es hablar tampoco del orden de seguridad que quiere Estados Unidos para Europa. Los europeos tienen mucho que decir en esto, y los europeos son también los propios ucranianos. Y yo creo que si ellos quieren combatir y quieren tener algo que decir, les tenemos que ayudar. Otra cosa es que hablemos de los errores del pasado, y no son solo de los errores de Estados Unidos o de la OTAN ampliándose, es también de nosotros mismos, de no habernos armado, es decir, de no habernos presentado ante Rusia como un bloque con capacidad suficiente de defendernos, lo cual probablemente habría detenido a Vladimir Putin de una operación militar así. Yo creo que lo ha hecho porque nos percibe débiles. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí, que tengo muchas ganas también de escuchar a Ruth y Georgina, y que empezamos a debatir, y a ti también, Maite. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Ruth. Me has dejado un montón de preguntas en la cabeza: la decadencia de Occidente, la oportunidad que ha cogido Putin de ese hueco, la caída de Kabul, que ha dado pie a que también nos vean así, como ¿no? Esa civilización que se desmorona. Otra cosa que también me queda en la mente es cuántos muertos han caído en Siria y qué poco les ha servido para estar en buena posición de negociar nada. Es decir, hasta qué punto
avanzar en una guerra y luchar merece la pena o no según qué países y según qué agresores, ¿no? Muchas cosas. Ruth, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy interesante las posiciones de Georgina y Áurea. Yo querría plantear esta primera intervención un poco articulando cuáles son las razones, ¿no? ¿Qué es lo que quiere conseguir Rusia con esta guerra, con esta invasión? Y creo que son varios, que no hay una sola causa, que es una acción multicausal o es una posición multicausal lo que nos lleva a esta situación, y creo que tiene que ver primero con eso que planteaba Georgina, de cuestionamiento de cómo se construye la arquitectura de seguridad europea desde los años 90. Yo no me iría tan allá como el 2007, quizás me iría más bien a los 90 y toda la cuestión posterior, pero teniendo en cuenta también que los propios países que se van uniendo a la Unión Europea tienen un propio criterio y son soberanos y deciden también unirse a las estructuras militares de la OTAN, una organización que creo que merece la pena recordar que se crea para defenderse del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría, y que cuando acaba la Guerra Fría pues tiene que estar reinventándose, ¿no?, para seguir sobreviviendo, y a la cual Putin, por cierto, le ha dado una nueva vida con esta invasión. Por tanto, primer objetivo, el cuestionamiento, ¿no?, de esa arquitectura de seguridad. ¿Cómo lo quiere conseguir? Bueno, pues a partir de el control de Ucrania. En una primera instancia parecía que a través de sustituir al gobierno de Kiev en una suerte de amenaza y que hiciera escapar a Zelensky, y que no consigue, y por lo tanto tiene que lanzarse con todo por todos los flancos en Ucrania. Y con el resultado que estamos viendo. La segunda causa, creo que lo ha mencionado también Aura, pero es la segunda causa, pero no es la única causa, repito, ese temor o ese potencial temor que podría tener el régimen de Putin en relación con los distintos movimientos de regeneración democrática que se han vivido en algunos de los países del área postsoviética, como pudieron ser las revoluciones de color en el 3 en Georgia, en el 4 en Ucrania, más posteriormente las propias movilizaciones en Rusia en el año 2011 y 2012, y finalmente el Maidán en el año 2013. Parece de todas maneras complicado, no parece que podemos establecer una relación causal ahora mismo, porque precisamente ahora estaba todo bastante tranquilo en el entorno tanto del Kremlin como también en las relaciones y la situación social de bastante estabilidad en Kiev. Y el tercer pilar, que yo creo que, o los dos pilares más, tiene que ver con la alianza estratégica con China, y me remitiré a esa carta que publicó el líder chino hace unas semanas en relación con los conceptos de democracia, ¿no?, y cómo precisamente lo que se está cuestionando es el orden, no solamente de la arquitectura europea, sino del orden mundial tal y como fue concebido a partir del año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, el cuestionamiento de la existencia misma o de la posibilidad de que existan alternativas diferentes a las democracias liberales, que fueron las que organizaron, digamos, ese orden mundial. Y luego la percepción de debilidad, que creo que lo ha mencionado Áurea también, en relación pues, con la salida de Afganistán, ¿no?, del verano pasado. Entonces, esta conjunción de factores, yo creo que han motivado que Putin pues lance esta ofensiva, ¿no? En relación con otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con que es una cuestión desde el plano más, si se quiere, más teórico, si debe o no debe, digamos, obtener lo que quiere Putin, ¿no? Yo creo que ahí tenemos pues, desde las ciencias sociales herramientas que nos permiten analizarlo, y que estamos viendo además que están generando
bastante debate público, y es, bueno, pues qué respuestas desde posiciones más realistas o qué respuestas desde posiciones más liberales, que ya sabemos que nunca se van a dar en términos puros, sino que va a haber que negociar y transaccionar, ¿no? Entonces, si a un realista le preguntamos si Putin tendría que conseguir efectivamente la neutralidad de Ucrania a toda costa, por todos los medios, como parece que está intentando hacer, pues la respuesta de un realista sería que sí, ¿no? Porque obviamente estamos viendo como toda la línea de pensamiento realista norteamericana, por ejemplo, ha estado en esa posición, incluido, y diría el último eslabón ahí sería Solana, ¿no? Que también, ¿no?, plantea que estamos pagando las consecuencias de esa ampliación de la OTAN, que es percibida por Moscú como una amenaza a su propia seguridad, ¿no? Y hay una apelación, pues, a esa declaración de Astana, a la declaración de Helsinki, etcétera, etcétera. Y la respuesta liberal, ¿no?, de la paz democrática, fundamentalmente, que es la mayoritaria en este ámbito, es la que dice que, bueno, pues que no puede haber una injerencia en los términos en los que lo plantea Moscú, porque cada Estado es soberano y por lo tanto tiene derecho a decidir qué tipo de política exterior es la que quiere tener, ¿no? Por lo tanto, nadie puede forzar esas posiciones. Y estos son, digamos, los dos grandes argumentos que estamos viendo encima de la mesa. Y aquí ya entramos en cuestiones, pues, más menores, entre comillas menores, porque está muriendo gente en Ucrania, pero que tienen que ver de nuevo con las apelaciones a ese derecho a la legítima defensa en caso de invasión, ¿no? Que tienen que ver hasta dónde se puede llegar a generar una situación, un escenario en el que efectivamente ambas partes se puedan sentar a negociar con una cierta garantía de poder llegar a algún tipo de acuerdo, pero si escuchamos ahora mismo a los distintos actores que están involucrados, a los ucranianos, a los rusos, a los europeos, a los norteamericanos, que son los que se han pronunciado, porque los chinos guardan silencio, ¿no?, porque ya sabemos que van a otro ritmo, lo sabe muy bien Georgina, pues vemos que hay unas posiciones muy de fuerza que no ceden en ninguno de los aspectos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues seguimos con ese conflicto abierto. Estamos viendo cómo Rusia se está haciendo con buena parte de todas las regiones orientales y de todo el sur. Parece que con una intencionalidad estratégica de dejar a Ucrania siendo un territorio básicamente continental sin acceso al mar, ¿no?, que ese podría ser un objetivo militar, cuando tenga esas zonas controladas, sentarse a negociar, ¿no? Y bueno, plantear alguna transaccional en relación con el resto del territorio. ¿Con qué contaba, con qué contaba Putin, ¿no? Porque yo creo que esa es otra de las preguntas que también nos tenemos que hacer. ¿Con qué contaba Putin a la hora de lanzar esta ofensiva? Yo soy la primera que no me esperaba una agresión de este calibre. Pensemos que es la única vez que Rusia ha lanzado un ataque de estas dimensiones desde, bueno, Rusia, o la heredera de la Unión Soviética, desde Afganistán del 79, en el que se lanza precisamente esa invasión total de todo un territorio. Rusia antes no había, desde el fin de la Guerra Fría, nunca había lanzado una ofensiva de estas características, había atacado a Georgia, había atacado Ucrania, anexionado Crimea, pero no había sido una amenaza ni había puesto todas las tropas para amenazar al total del territorio, ¿no? La intencionalidad en aquel momento de esas maniobras, de esos ataques, de esas invasiones y de esas agresiones militares por parte de la Federación Rusa era básicamente desestabilizar a dos estados que tenían la intención de sumarse a la OTAN, y Rusia, siendo consciente de eso, lo que quería era desestabilizar una parte del territorio para evitar precisamente esa adhesión. Por lo tanto, yo creo que el primer factor que le diferencia de estas agresiones es el ataque total contra el territorio. No me parece que de todas maneras sea una intencionalidad de ocupación del territorio, sino de control del poder del gobierno, pero no de ocupación, ¿no? Dicen los analistas militares que para ocupar el territorio de Ucrania harían falta más de 1 millón de efectivos, y Rusia no tiene 1 millón de efectivos, tiene en torno a 800.000, por lo tanto no hay capacidades militares suficientes en toda Rusia, en que las traiga de Kamchatka o de donde sea que los quiera traer, para poder controlar la totalidad del territorio. Por lo tanto,
una ocupación tal cual no parece que pudiera ser el objetivo final. Pero ¿con qué contaba? Y creo que también lo ha dicho Áurea de manera muy clara. Contaba con esa debilidad y desunión de Occidente, ¿no? Que es algo que ha sido un clásico, ¿no? En las relaciones en relación con la Federación Rusa, pues esa desunión. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando? Pues así en un primer momento más unión, en el marco de la Unión Europea, determinación a la hora de imponer sanciones bastante duras, las más duras de la historia, me atrevería a decir, que no van a ser suficientes para aislar a Rusia. Estamos olvidándonos, estamos siendo de nuevo bastante eurocéntricos en ese sentido, bueno, estamos olvidando de otras geografías del planeta que no están aislando a Rusia. Pero sí que es verdad que está Europa trabajando como una sola voz y de momento no estamos encontrando grandes grietas, ¿no? En ese proceso de toma de decisiones. ¿Qué más está observando, digamos, qué más estamos pudiendo observar ahí? Bueno, pues que China permanece en un segundo plano, ¿no? No parece que haya habido una estrategia concertada con Pekín a la hora de lanzar esta ofensiva, y no parece que le esté gustando demasiado esta asertividad y esta agresividad al socio chino. Y finalmente, bueno, no sé si queréis que planteemos algunos escenarios o lo dejamos para una segunda intervención, pero bueno, simplemente para terminar esta primera, creo que es importante también destacar que de nuevo estamos viendo cómo están operando los distintos aparatos de guerra y que se componen bueno, durante el siglo XX, lo hemos visto, de la propaganda, de la diplomacia, del despliegue militar y más recientemente en esa aprobación de esos paquetes de sanciones, que quizás es lo más moderno, ¿no? que encontramos en términos de instrumentos de guerra. Y esto yo creo que es muy relevante decirlo para que la gente lo escuche cada vez más, porque las sanciones también es una herramienta de guerra, es un instrumento de guerra, y por lo tanto, cuanto más duras sean esas sanciones, más efecto boomerang vamos a recibir también las sociedades que los estemos imponiendo. Y esto también es un riesgo, ¿no? que debemos de asumir. No solamente el envío de las armas es un instrumento de guerra, sino también la imposición de sanciones. Muchísimas gracias, Ruth. Bueno, hay muchas cosas sobre la mesa, pero las más importantes son las preocupaciones que tiene la gente, ¿no? Y las ganas de comprender lo que está pasando de una forma clara y directa. Yo misma tengo muchas preguntas. Como todas sabéis, yo estuve trabajando en Rusia de corresponsal y fue muy breve, ¿no? Con respecto a todo lo que vosotros sabéis de allí. Pero conocí a Putin personalmente, ¿no? Y me pareció una persona extremadamente inteligente, una persona que no se equivocaría nunca, me da la sensación a través de sus biografías, que nunca daría un pie en falso, ¿no? un paso en falso. Lo que a mí me preocupa de esto es que me falta mucha información para conectar, incluso nosotras que somos analistas, lo que está ocurriendo. No sé si tenéis la misma sensación de que faltan datos y falta información. Porque, por ejemplo, comentaba Áurea de que no hemos calibrado bien a Putin, pero ¿cómo puede ser? Si le hemos visto que tuvo una aventura militar fuera de lo que es el espacio exsoviético, en Siria, por primera vez sacó las tropas de todo lo que es el espacio soviético y se metió en la aventura en Oriente Medio, nada menos, con el hijo del amigo soviético Hafez al-Assad. ¿Cómo es posible que no hubieran calibrado que Putin pudiera dar estos pasos? No es posible. ¿Se podría haber preparado Europa? Seguramente sí. Macron hace tiempo, y lo hablaba Ruth, que no había una capacidad aquí militar en Europa. Se creó aquel equipo, ¿cómo se llama? La Fuerza de Intervención Rápida, ¿no? Donde hay 9 países europeos, donde está España, por cierto, donde está Estonia, que sabe mucho de ciberataques, y otros tantos grandes de la defensa en Europa. ¿Creéis que Macron ya preveía algo de lo que iba a ocurrir? ¿Por qué no se ha sabido antes? ¿Y qué respuestas le dais a la gente de lo que está pasando realmente? Es decir, ¿qué pasa, ¿no? En varias frases para que lo comprendamos, ¿no? ¿Por qué Putin ha hecho esto? Yo creo que, a ver, sí, yo creo que se sabía perfectamente, y hay montones de funcionarios americanos que han advertido a la administración norteamericana que no podía continuar en ese tratamiento a Rusia. De hecho, hace unos días se escribía en The National Interest
que es una web muy cercana al Pentágono, un señor que se llama George Beebe y que fue asesor de Dick Cheney durante la época de George Bush, o sea, la época, digamos, más dura de Estados Unidos, en la época de la invasión de Irak, etc. Y este además fue el jefe de la CIA para Rusia. Bueno, pues George Beebe decía que ya se advirtió a Estados Unidos que Rusia tenía dos formas de impedir que Ucrania formase parte de la OTAN. Una de forma diplomática y la otra en el campo de batalla. Y que Estados Unidos había decidido hacerlo en el campo de batalla porque era pensando que ahí podía liberarse de Putin. Pero aquí tengo una frase de este señor, de George Beebe, en el que dice: Europa no puede ser estable mientras Rusia esté excluida de las organizaciones de seguridad más influyentes de la región. Bajo tales circunstancias, cualquier esfuerzo por producir escenarios de ganador-ganador entre Occidente y Rusia inevitablemente resultará en resultado de perdedor-perdedor. Y es a lo que estamos. Claro que lo sabían perfectamente que no podían estar haciendo, o sea, olvidándose de Rusia, echando a Rusia en manos de China. Rusia no quiere estar en manos de China. Rusia siente que es europea. Rusia no se fía de los chinos. Acordaos que en 1860, durante la dinastía Qing, durante la época de los acuerdos desiguales, el imperio zarista obligó a China a cederle 600.000 kilómetros cuadrados en el extremo oriente. En esos 600.000 kilómetros cuadrados está la base de Vladivostok. O sea, la salida de Rusia hacia el Pacífico está en lo que era una posesión de China. Entonces, Rusia no se fía de China, Rusia quiere estar en Europa y ha querido estar en Europa desde Pedro el Grande. Y lo que pasa es que hay temas que para ella son fundamentales, y Ucrania era un tema fundamental y se sabía. Entonces, claro que se podía haber hecho. Ya lo decía Clausewitz, ¿no? ¿Qué es la guerra? Pues la guerra es, ¿qué es la diplomacia? ¿Qué es la guerra? Pues la diplomacia por otras vías. Cuando no se quiere hacer diplomacia, que es lo que no se ha querido hacer, pues entonces se tiene la guerra, y estamos teniendo esa guerra. Y sí, yo entiendo lo que dice Aurea, que hay que apoyar a los ucranianos porque quieren tener armas para tener una posición más fuerte a la hora de negociar. Pero cada arma que le damos son más ucranianos muertos. Y cada arma que le damos, como bien ha dicho Ruth, se vuelve como un boomerang contra nosotros en sanciones económicas, en todas esas cosas que tenemos que pagar. Es Europa la que paga la factura, no es Estados Unidos, es Europa la que paga la factura. Y la que paga la factura en sangre y en vidas es Ucrania. Luego, por lo tanto, estamos en una situación horrible, y lo que hay que hacer es tener la cabeza fría, sentarse y ver cómo se puede negociar, cómo se puede hablar con China, cómo se puede hablar con Turquía, cómo se puede hablar con los países que tienen todavía algo que facilite su contacto con Putin, y juntos, la Unión Europea, decir: tenéis que negociar, os guste o no os guste, pero también hay que decírselo a Zelensky, porque si a Zelensky le dice: no te preocupes, te vamos a dar armas, tú sigue avanzando en la guerra, pues seguiré avanzando en la guerra, seguiremos matando ucranianos. Miremos la guerra de Afganistán, 20 años, y después de 20 años los talibanes estaban y los talibanes siguen. Entonces, sí. Podéis intervenir cuando queráis. Gracias, Georgina. Ahora abro la mesa, ¿eh? Vosotros podéis intervenir cuando queráis. Veía a Aurea que estaba negando con la cabeza. Podéis hablar cuando queráis. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que varias cosas. Que tenemos muchas cosas, tenemos también
muchas ganas de escucharnos unos a otros y la verdad es que poco tiempo. A ver, respecto a lo de negociar, yo creo que teniendo la cabeza fría y viendo la situación actual, no hemos llegado al momento de negociar. Esa es la verdad. Con una guerra abierta totalmente, que lleva ya 15 días y que no ha sido tan fácil como Rusia se podía esperar, aunque realmente nosotros no sabemos qué esperaba Rusia. O sea, no lo sabemos si ellos realmente sí estaban preparados para que tenían sobre la mesa el escenario de que pudiese ser más difícil, ¿no? Pero creo que no hemos llegado a este momento. Y no hemos llegado a este momento primero porque los ucranianos están resistiendo y quieren seguir resistiendo. En segundo lugar, porque Rusia necesita explicarse a ella misma y al mundo por qué ha hecho esa operación. O sea, tiene que quedar claro en este momento qué podría negociar. ¿Qué podría negociar en este momento Rusia? Es decir, las posiciones están todavía sobre el terreno muy cambiante. Yo creo que estamos todavía en un momento donde probablemente el cenit de violencia y de brutalidad no lo hemos visto. Y creo que probablemente cuando se abran estas posibilidades de verdad de negociar, va a ser cuando lleguemos probablemente a este clímax de escalada, lo cual es muy duro, pero probablemente sea así. ¿Por qué? Probablemente cuando Rusia además sienta que no se retira en balde, es decir, que ha demostrado de alguna manera su capacidad de fuego, que es mucha y que todavía es mucho más, que todavía podría hacer más y que en ese momento ellos, digamos, que detienen esta escalada, que son ellos los que la detienen y se sientan a negociar y sientan ya que a lo mejor tienen una parte del país que les permitiría reclamar exactamente qué es lo que quieren, si es la división, si es solo el Donbass y Crimea, más luego ya todo lo que venga, todo de la arquitectura de seguridad, que realmente la arquitectura de seguridad europea ahora mismo la ha dinamitado Vladimir Putin. No es el momento ahora de hablar de la arquitectura de seguridad europea. Probablemente lo primero que se tenga que negociar sea el escenario principal, que es Ucrania, y a partir de ahí el escenario ampliado, que es en el que de verdad se está desenvolviendo esto, que es Europa. Eso por una parte. Yo no creo que estemos todavía en el momento de negociar. Creo que nos queda mucha brutalidad por delante. Y además también que Rusia sienta que no la obligan a negociar, que ellos mismos incluso plantean que quieren negociar y que se sientan de tú a tú con Estados Unidos, con Macron, que es lo que quiere Putin. Putin también quiere sentarse con los grandes a negociar y no que le obliguen a la negociar. Por supuesto, cualquier negociación va a tener que pasar, digamos, que por el beneplácito o por lo que pueda facilitar China. Eso está clarísimo, ¿no? Pero creo que no estamos ahora mismo en ese momento. Luego, en cuanto a la factura en sangre que decía Georgina, que están pagando los ucranianos y que cada día que pasa lo pagan más. Bueno, es que yo creo que una vez que Rusia decide invadir Ucrania y entra en Ucrania con tanques y bombardea y con artillería y con la ocupación que está haciendo, Ucrania iba a pagar ya con sangre esto que estamos viendo. Es decir, incluso aunque hubiera sido esta primera fase de una ocupación rapidísima, incluso aunque hubieran logrado desalojar al gobierno de Kiev, tendríamos que ver en lo que nos estábamos enfrentando. Si a lo mejor había una ejecución de todo el régimen de Zelensky o una represalia a todo el gobierno ucraniano y a todos los ucranianos opuestos a Rusia. Vamos a ver, es que ha sido Rusia quien ha decidido que los ucranianos van a poner su sangre en este conflicto. Un conflicto que han abierto ellos sin ninguna provocación por el otro lado. Es que no nos olvidemos de eso. No lo podemos olvidar. Claro. No nos podemos olvidar de eso. Y luego hay una interpretación que ha abierto Ruth y que ha continuado muy bien Georgina y que a mí me parece interesantísima en este momento. Claro, yo como editora de una revista de relaciones internacionales, pues me gusta mucho, que es la del choque de teorías, ¿no? Los realistas, los liberales y estas visiones del mundo, que además son curiosamente teorías articuladas, montadas, en gran parte en Estados Unidos, que han penetrado todas las estructuras académicas, todos los estudios de relaciones internacionales en el mundo, que han penetrado nuestras fuerzas armadas, nuestros cuerpos diplomáticos, en gran parte también nuestros medios de comunicación, y que de alguna manera
esta visión, por ejemplo, de los realistas, ¿no? De que Ucrania debe ser neutral, que es una manera de reconocer que las grandes potencias tienen derecho a sus espacios de influencia, ¿vale? Esto es una herencia total del imperialismo, de estos imperialismos, de estos imperios que nos acaba de describir Georgina, de los chinos y los rusos, y digamos que hay países que porque han sido imperio, en este caso en el siglo XX tenemos el nuevo imperio que sería Estados Unidos, digamos que tienen unos derechos por su condición de imperios pasados, en gran parte, que hay que respetar. Entonces, si tienes la mala suerte de ser un país, un territorio que tienes tus fronteras con un gran imperio, tienes unos derechos limitados como país. Yo a esta visión realmente me resisto y voy a intentar desde mi capacidad realmente limitadísima de combatirla y de intentar desmontarla, porque es una visión del mundo que es la que nos ha traído aquí y la que nos ha traído a la guerra de Ucrania en 2022 en territorio europeo. Y estas teorías hay que desmontarlas. Rusia no tiene ningún derecho a ningún espacio de influencia, y China tampoco, y Estados Unidos tampoco, y Europa no se puede comportar como un espacio de influencia americana, que es también lo que hemos sido en gran parte del siglo XX. Es decir, nosotros tenemos que agarrarnos a lo que ha sido una conquista muy reciente de la civilización, que es el derecho internacional. Y es lo que tenemos que tratar que prevalezca por encima de todo esto. Sí, fíjate, Aurea. Lo dejo aquí, que me estoy poniendo muy vehemente y quiero escucharos a vosotras. No, pero tienes razón en el sentido, no sé si se me ve, tienes razón en el sentido de que si todos empezamos así, no sé, Siria invadiría el Líbano, ¿no? Y empezaríamos con cosas en Oriente Medio en otro sentido, y habría muchos países que tendrían voluntad expansionista, imperialista de nuevo, ¿no? Por lo cual sí que hay que atajar, ¿no? Toda esa nueva forma de ver el mundo. Ruth. Bueno, yo creo que sí, bueno, estando parcialmente de acuerdo con lo que plantea Aurea, yo creo que hay un conflicto entre lo que es el ser y el deber ser, ¿no? Que es lo que nos gustaría que fuera y lo que realmente es. Claro. Y entonces este es el problema, ¿no? O sea, obviamente a mí no me gusta que se utilicen, digamos, estos marcos para coartar de la manera que sea la soberanía de ningún Estado, ¿no? De ningún Estado soberano. Pero esto no es así. La realidad no es esta, y ni el derecho internacional tampoco. Entonces, yo creo que es parte del problema, ¿no? De este choque teórico, ¿no? Que pasa de la teoría a la empiria con una facilidad asombrosa. Y es ahí donde estamos estancados para intentar dar las explicaciones oportunas, porque realmente espacios de influencia, los llamemos como los llamemos, se pueden identificar claramente en el espacio asiático, en el espacio postsoviético, en el espacio europeo, quiero decir, en el espacio norteamericano. Obviamente lo podremos llamar según las doctrinas que queramos, pero son espacios de influencia. Y son espacios de influencia que se construyen con unos lenguajes diferentes. Cuando la Unión Europea lanza su estrategia de la Europa amplia, no está ni más ni menos que trazando un círculo concéntrico en zonas que considera de influencia, de poder normativo. Obviamente no es militar, es normativo, porque la Unión Europea no se caracteriza por el poder militar, pero sí del poder que tiene, de ese soft power que trabaja con la exportación de un determinado modelo de democracia, de un determinado modelo de derecho, y eso también es un espacio de influencia. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que lo que estamos viendo con el expansionismo del imperialismo ruso es que es un expansionismo del imperialismo del siglo XIX, o si me apuráis, del siglo XX, de la primera parte del siglo XX. Y esto es algo que choca de manera radical con los constructos mentales que tenemos ahora mismo en las sociedades posmaterialistas, posfordistas y posmodernas, ¿no? Que son las que estamos nosotras viviendo en el marco de la Unión Europea. Pero guerra de estas características hay en muchas geografías. ¿Qué es por qué estamos todos tan traumatizados o todas tan traumatizadas también con esta invasión? Porque si nos fijamos precisamente cuando ha habido unas crisis en torno a las fronteras europeas que van bien en el primer círculo de ese Europa amplia o bien en el segundo, nos han pillado siempre
bueno, pues más lejanos, ¿no? No hay más que ver a algunos comentaristas, algunos analistas en las televisiones diciendo, claro, es que los ucranianos son blancos, son rubios, son cristianos, es que son europeos, es que son Europa, ¿no? Y el tratamiento es distinto que el que se da a otras personas que están padeciendo unas guerras también muy tremendas. En el plano, me estoy refiriendo en el plano de gestión de esta crisis, ¿no? Y no entro en el tema de identidades, no, en el plano de la gestión, de manera estricta, ¿no? Cómo se gestiona un refugiado que viene de Ucrania, cómo se gestiona un expediente de una persona que viene de Siria o de Afganistán, ¿no? Porque los sirios también, bueno, precisamente por el shock que tuvo para las sociedades europeas la gran llegada en ese momento, ¿no? Que se decía que era la mayor salida de personas refugiadas desde la Segunda Guerra Mundial, fijaros qué chiste, ¿no? 800.000 personas en un año y en 15 días 2 millones han salido de Ucrania, ¿no? La dimensión es enorme, pero es que además, ¿a qué se enfrenta, ¿no? Si nos ponemos en términos de seguridad humana, por sacar un tema, ¿no? Que se habla, yo creo que poco, ¿no? Se menciona mucho a los refugiados, pero no se habla en términos de lo que es la seguridad humana de manera estricta y cómo se aborda por parte de la Unión Europea este tema. ¿Cómo se ha caracterizado la política de asilo europea y la política migratoria europea? Con la externalización de la gestión del refugio. ¿Y qué pasa ahora? Que es que resulta que uno de nuestros vecinos es el que está expulsando a personas porque hay un conflicto, porque hay una invasión. Y no teníamos a quién externalizarlo. Porque ese sería el actor que tendría que hacerse cargo de la gestión, ¿no? Como lo hemos visto en Turquía, como lo hemos visto en Marruecos, como lo estamos viendo en muchos lugares, ¿no? En esas áreas de influencia que no se llaman áreas de influencia. Y luego, para cerrar mi intervención, porque para que haya más debate también, sí que me gustaría apuntar que efectivamente estoy muy de acuerdo con Aurea, que no debemos de perder el foco. Y el foco es que por más que hagamos genealogías desde unas posiciones, desde otras posiciones de la situación que ha llevado a esta agresión, el único responsable de haber roto todos los puentes en relación con los procesos diplomáticos de negociación, ¿no? Ha sido el señor Putin y ha sido el Kremlin, ¿no? Porque, de hecho, lo que habíamos estado viendo los meses anteriores es la primera vez que Washington cedía parcialmente en demandas que estaba pidiendo el Kremlin, en términos de negociación de desarme, de sentarse, de volver a la mesa de negociaciones de ese Consejo OTAN Rusia, ¿no? Muy estancado durante los últimos años, ¿no? Por esas diferencias en las posiciones y por esa acritud con la que se ha visualizado, digamos, ambos adversarios. Y yo creo que eso es muy relevante ponerlo en el centro. Una vez dicho esto, Putin está consiguiendo cosas que por más que nos hubiéramos esforzado los europeos, por más que se hubiera esforzado la OTAN en obtener un gran concept paper en junio, no lo hubiera conseguido. No lo hubiera conseguido porque la OTAN se tiene que reinventar y esto le da la excusa perfecta. Y esto sí que es, para mí, como antimilitarista, como pacifista, como persona que considera que la OTAN no tenía sentido en los años 90, en los años 2000, esto para mí es gravísimo, porque lo que estamos viendo es una escalada de la inversión en temas de defensa, de seguridad, que son fondos que en lugar de ir a parar a otro tipo de cuestiones van a ir a parar a la defensa. Ya no, además de, lo decía Aurea, no ya a cuestiones que tienen que ver estrictamente con la defensa, sino con la disuasión, que es el gran salto cualitativo que vamos a ver ahora. Pero mi hipótesis es, si no hemos visto en ese momento de disuasión de la OTAN, ¿no? Con ese incremento de presencia en la región durante los últimos meses, tanto de efectivos rusos como de efectivos de la OTAN, no ha conseguido disuadir a Putin de invadir Ucrania, ¿hasta dónde vamos a ser capaces de llegar desde las opiniones públicas de los regímenes de las democracias liberales, a pesar de que compremos muchas armas, incrementemos el gasto en defensa? Es que yo no concibo que la Unión Europea vaya a lanzar un ejército contra Rusia. Me da igual la dimensión del ejército, aunque invertamos el 50% del PIB. Sí.
es que la capacidad de respuesta europea parece limitada en estos momentos, ¿no? Y la verdad es que Putin, lo estabas diciendo, el principal culpable es Putin, efectivamente, pero además que la deriva autoritaria de Putin no es un secreto, ¿no? Las que hemos vivido allí hemos visto caer uno tras otro todos sus enemigos, muertos de todas las formas posibles, que se caían desde los balcones, asesinados con polonio, a tiros, Ana Politkovskaya. Es decir, no es un secreto cómo es el señor Putin y la deriva autoritaria de ese país, y que no le gustan las democracias cerca, no le gustan las democracias cerca, y ha estado siempre contra eso, pero sí que ha tendido lazos hacia Europa, y sí que ha sido para mí como un animal herido, en el sentido de que llamó a las puertas de la Organización Mundial del Comercio durante años, y os acordáis, en la guerra contra el terror a Bush, fue un gran aliado de Occidente durante mucho tiempo, él colaboró, quiso estar dentro de una defensa común europea, chinchó, digámoslo así, entre comillas, para estar en una defensa común europea, y que se saliera un poco del eje de la OTAN todos los países europeos que todavía están ahí. Es decir, alguna razón tiene Putin, aunque hay esas dos caras de la moneda en estos momentos, ¿no? No se ha hablado lo suficiente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo solo quiero añadir una cosa, pero no. Vamos a ver, yo creo que tampoco el Putin de 2000, el que llegó a 2000 que no conocía a nadie, es el Putin de 2022. O sea, Putin, pues como casi todos los gobernantes, es una persona transformado totalmente por el poder, y transformado por el poder de un país muy poderoso. O sea, Putin llegó sin ninguna experiencia. Tú comentabas, Maite, que te había parecido, tenías la impresión de que era una persona muy inteligente, etcétera. La verdad es que ahora mismo, o sea, analizar su perfil psicológico, intelectual, tal, pues es muy tentador. Todos pensamos constantemente quién manda en el Kremlin, qué quiere Putin, quién es Putin en realidad. Pero hay opiniones un poco para todos. Realmente él llegaba del FSB, de la antigua KGB, y tampoco había tenido un cargo importante allí. Es decir, llegó en un momento en el que, digamos, que la situación le dio esa oportunidad, ¿no?, de hacerse con ese poder en un momento, en un momento político, digamos, muy confuso en Rusia. Y yo creo que él llega y se encuentra con un país que también es muy poderoso, y le ha ido transformando, y él ha ido queriendo otras cosas. Recordad también que en 2000 yo recuerdo el entusiasmo también que tenía todo Occidente y Europa también con Putin. Incluso se llegó a hablar de que Rusia pudiese entrar en la OTAN. Fue también cuando se montó el Consejo, en la Unión Europea. El Consejo Europa. O sea, todo esto ha ido cambiando mucho. Yo creo que probablemente, no sé si es que no supimos a lo mejor, pero sí hubo. Vamos a ver, a finales de los 90, la debilidad de Rusia era absoluta, absoluta. Y con todo el colapso de la Unión Soviética, yo creo que toda Europa occidental actuó de una manera muy responsable. Yo no sé realmente dónde está el agravio de Occidente a Putin, ya no digo a Rusia, digo a Putin. No sé de dónde viene toda esta construcción de estos sueños realmente, o estas, ya no lo voy a llamar sueños, estos proyectos reales que se concretan con que hoy tiene tanques en territorio europeo. Esta revisión de lo que tiene que ser Rusia en Europa, es más, esta revisión de cómo tiene que estar organizado Rusia. Pero Putin ha sido transformado por el poder en un país muy poderoso, en un país con una endeblez institucional enorme, derivada de toda la Unión Soviética, con muchísimos recursos naturales, con una clase política que no llegó nunca a democratizarse, unas instituciones que no se crearon, y que lo que ha generado realmente es una oligarquía poderosísima por todo el mundo. Y yo creo que, bueno, pues que es el ejemplo de un señor que llegó al poder, que fue derivando hacia el autoritarismo, y que hoy lo que tenemos realmente es una dictadura y un sistema, bueno, pues ya muy próximo a lo que podemos clasificar como un totalitarismo. Es decir, no es lo mismo Putin, y yo no creo que Putin se haya convertido en un totalitario, en un autoritario por culpa de Occidente. Es que aparte que esas interpretaciones yo creo que son especulaciones, y a mí no me llevan a nada, no me justifican nada, por otra parte.
Bueno, yo no creo efectivamente que Putin se haya convertido en un dictador por culpa de Occidente, pero sí que creo que se ha sentido menospreciado, no solo él, sino Rusia, ha sentido como Rusia pues ha sido menospreciada, porque a partir de que apareció Obama y con el entusiasmo de Obama y tal, pues Europa se ha dejado pues eso, ha mirado a Rusia por encima, y a partir del año 2007, con ese discurso de Múnich, pero sobre todo de 2008, cuando se decide que se abren las puertas de la OTAN a Ucrania y a Georgia, ahí es cuando ya se están cruzando líneas rojas que hasta ahora, o sea, digamos que es que ha habido 5 ampliaciones de la OTAN. Es que la ampliación de la OTAN a Ucrania merece la guerra de Ucrania. O sea, yo querría que me lo explicaran. O sea, es tan importante. Yo creo que, mira, Finlandia se dio cuenta y entonces optó ellos mismos por pues, lo que se llamó la finlandización. Es decir, tuvo unas excelentes relaciones con Occidente, pero mantuvo su neutralidad. Y hay momentos en la historia en que a lo mejor el que tienes enfrente no te gusta. Miremos, ahora se acaba de cumplir el 50 aniversario de la reunión de Nixon y Mao. Nixon, cuando fue a China, era el líder más anticomunista que había habido en Estados Unidos. Y fue a China en un momento en que Mao Zedong era un líder revolucionario a tope, con una política exterior hiperrevolucionaria, hipercontraria a Estados Unidos. Pero los dos tuvieron visiones y entendieron que lo mejor para sus países era entenderse. Se taparon los dos la nariz y dijeron, pues bueno, nuestras diferencias están ahí. Asumieron sus diferencias y con sus diferencias asumidas decidieron que cooperaban. Eso es lo que ha faltado a lo mejor con Rusia, que hemos querido, pues con nuestro convencimiento de que nuestros valores son lo más importante y de qué tal, pues hemos querido imponer a Rusia pues que aceptara las ampliaciones de la OTAN, que aceptara la puesta de despliegues permanentes, que se había dicho que no se iban a poner, y se puso un despliegue permanente, militar permanente, en Rumanía y en Polonia. O sea, hemos ido cercando a Rusia, y entonces esto pues ha tenido como consecuencia el horror de los horrores, y el horror de los horrores es donde nos encontramos ahora mismo, porque es que es una guerra espantosa, porque estamos viendo que como no ha conseguido avanzar como él se esperaba, pues se está reventando Ucrania. Eso es lo que estamos viendo. Sí, bueno, solo apuntar una cosa antes de que hable Ruth. Añado la independencia de Kosovo. Antes de la guerra de Georgia que cubrí, la independencia de Kosovo fue una espina que le dolió muchísimo a Rusia, a la Rusia de Putin. Y fue un ejemplo más de la política de doble rasero de Occidente. Porque no solo la independencia de Kosovo, sino la expansión de la OTAN y otros muchos gestos han sido para Putin un ejemplo de ese doble rasero de Occidente, y además ha sido nada más y nada menos que pruebas para su pueblo de que él lo estaba haciendo bien. Y mientras Occidente, cuando ha querido iniciar una guerra, cuando han querido acabar con Gaddafi, han acabado sin que Putin pudiera rechistar. Y Sarkozy ha sacado a los Rafale a Benghazi, machacó al ejército libio y han dejado Libia como les ha dado la gana, y lo han podido hacer tranquilamente. Luego han pasado cosas en Siria y él ha dado sus pasos en Siria. Es decir, están pasando muchas cosas en el mundo. Lo que la gente no se da cuenta es de que hay muchas cosas que pasan en el mundo, hay muchos conflictos, hay muchos continentes, como decía Ruth, que no estamos con el ombliguismo europeo de que solo pasan cosas aquí. De repente la gente fleta autobuses para irse a salvar a los ucranios. Perdón, que está muy bien y me parece fenomenal, pero como si no hubiera una frontera aquí en el Mediterráneo donde muriera gente y llegaran a nado personas muriendo, ¿no? Que gente desde Cádiz coja un autobús para irse a Ucrania cuando tienen a gente ahí que está muriendo en las playas de Tarifa. Esto es lo que me parece un poco extraño, vamos a dejarlo en ese adjetivo.
Bueno, yo quería hacer algunos apuntes. Decía que no me parece que bueno, podemos establecer pues, los relatos, las genealogías que consideremos, ¿no? Yo creo que en el caso del liderazgo de Vladimir Putin, creo que la complicidad con la que se le ha tratado fundamentalmente hasta el año 2008, ¿no? En sus primeros mandatos, hasta que sale y entra Medvedev, en términos de cooperación, ¿no? Lo decía Aurea antes muy claramente, ¿no? Durante esos años, bueno, parecía que había buen rollo, ¿no? entre los líderes norteamericano y ruso, ¿no? Entre Bush y Putin. Y en esos años me gustaría recordar que son los años en los que el régimen comienza a tomar poder. En esos años son los años de la guerra de Chechenia, de la Segunda Guerra de Chechenia. En esos años son la guerra de destrucción total de Grozny. En esos años es cuando hace esa maniobra de falsa bandera, ¿no? En términos antiterroristas, ¿no? Acusando a un grupo de chechenos de cometerlo para justificar crímenes de guerra y violaciones flagrantes de derechos humanos, y a Occidente no le importó. A Occidente no le importó y siguió negociando con Vladimir Putin, que era ya un señor, en aquella época ya no hacía falta esperar 20 años, que estaba demostrando por dónde iba la cosa. Y esos yo creo que fueron complicidades muy necesarias para asentar y consolidar un régimen que efectivamente está tomando una deriva que se asemeja bastante a un régimen totalitario, pero que no comienza ahora ni comenzó en el 2014, sino que comenzó mucho antes y mucho antes de Obama. Entonces, si queremos hacer toda la genealogía, pues la hagamos, pero hagámosla entera, ¿no? ¿Por qué? Porque a Occidente le interesaba unos acuerdos con Rusia en términos de materia antiterrorista, en la guerra contra el terror, que apoyasen el tema de Afganistán, el tema de Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, pues fue un cómplice necesario también para esa guerra del terror norteamericano Putin, ¿no? Y luego, cuando nos acercamos a ese año 2008, que yo creo que sí que es crucial, ¿no? Es el precedido de ese discurso del año 2007, la independencia de Kosovo en marzo del 2008, la propuesta en Berlín por parte del presidente ruso en aquel momento, de Medvedev, de intentar articular con la Unión Europea una arquitectura de seguridad que avanzase más allá de las estructuras heredadas de la Guerra Fría, y que desde Berlín le dijeron no, gracias. Y a continuación la cumbre de Budapest, y a continuación la guerra de Georgia. Y en la secuencia también da muchas explicaciones. Y ahí, claro, las distintas posiciones también pues permiten calificar, digamos, esa política exterior rusa, ¿no? Como hemos visto, pues en unos casos se dice a partir del año 2008 la política exterior rusa fue más agresiva, y dependiendo de te sitúes en términos analíticos, se puede decir, no, es que en realidad fue reactiva, porque estaba reaccionando a algo que no le estaba gustando cómo se estaba desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí de nuevo se abre un nuevo contexto de debate, ¿no? entre analistas y posiciones políticas en relación con cómo tenía que haberse construido. Yo creo que en el caso de la ampliación de la OTAN no merece la pena incidir mucho más, y sobre todo no merece la pena incidir mucho más porque estamos olvidándonos de una cosa, que lo que lleva también, además de la posible ambición de la OTAN en esa reconstrucción de su propia identidad y de su propia utilidad en el mundo, también son las voluntades de los estados que se quisieron sumar a la OTAN. El miedo al imperialismo ruso. En las sociedades húngaras, polaca y checa todavía resonaban los tanques del 56 y del 68, y eso no es refutable. Y eso también les llevó a unirse a la OTAN, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que poner todo esto de manera conjunta en el mismo plano, porque normalmente lo que encontramos son relatos que cuentan una parte o la otra parte, pero la conjunción de las dos es muy raro que las encontremos. Y al final lo que vemos son relatos con una tendenciosidad de cualquiera de los lados que además no permiten
en una comprensión global de la realidad histórica hacia atrás. Pero de nuevo, quiero insistir que lo que tenemos que mirar es hacia adelante. ¿Y ahora qué hacemos? A partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿No? Pues yo creo que hay que dejar abiertas esas vías diplomáticas, que hay que seguir trabajando en el tema de sanciones, que hay que combatir determinadas vulneraciones que, ojo, esa unidad que estamos viendo desde Occidente se nos puede volver contra nosotros. La ligereza con la que se han cerrado cadenas de televisión, que las llamemos aules del gobierno, de propaganda, las podemos llamar como queramos, pero la alegría con la que se ha cerrado, en vez de intentar combatirlos de otra manera, eso también pone en la picota cuestiones de derechos y libertades esenciales en las democracias liberales. La alegría con la que se está poniendo encima de la mesa esa persecución, y yo de verdad que soy la primera que daba palmas con las orejas cuando decían vamos a por los de Londongrad, bien, cuidado, porque eso vulnera toda la parte de confidencialidad del secreto bancario. ¿Estamos dispuestos a que eso suceda en todo el espectro o solamente con los oligarcas rusos? Cuidado, porque son cuestiones de mucho calado en las cuales efectivamente no hay una fractura en el proceso de toma de decisiones en líneas generales, pero que en una posterior evolución de todo esto pueden llegar también a ir en detrimento de las propias democracias liberales y de los propios estados de derecho liberales. Y las sanciones, de nuevo, yo creo que es el mecanismo que hay que utilizar, que hay que intentar, que yo creo que es la estrategia occidental, intentar ahogar la economía rusa, armar a los ucranianos para que resistan mientras se ahoga la economía rusa, un escenario Afganistán, momento Brezhnev de Putin, y que se hunda el régimen, ¿no? O sea, yo creo que es la teoría o la hipótesis con la que se está trabajando, pero cuidado, porque de nuevo las sanciones van a tener un impacto no solamente en el alza de los precios, en algo que no se está hablando demasiado, y es en cómo va a impactar en esas clases medias que van a ir a nutrir los partidos de corte nacional populista. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo, porque van a empezar a pedir que qué pasa con su poder adquisitivo, que van a querer respuestas, y desde arriba no tenemos una estrategia para dar esas respuestas ahora mismo, no la tienen en Bruselas, no la tienen en Moncloa, no la hay. No la hay porque, de nuevo, estamos trabajando desde posiciones reactivas, no hay una estrategia detrás de esto. Y la Unión Europea, las democracias de la Unión Europea, arrastrábamos ya los pies en muchos aspectos, y esto ha sido como ya la puntilla, ¿no? Y a mí esto son cosas en las que intento pensar y reflexionar durante estos días, porque me parece que es importante que pensemos en esos efectos que van a causar también todas estas cuestiones, ¿no? En el momento que te suba el precio de los huevos porque no hay pienso para darle a las gallinas, cuando te suban más de un 5% la barra de pan, todo eso, digo a la clase media, hombre, a las clases bajas ni os cuento, pero la clase media es la que va a determinar que sucedan cosas como la que estamos viendo también ahora en Castilla y León. Escenarios muy preocupantes, Ruth, muy preocupantes. Nos queda muy poquito tiempo. Yo es que casi propondría hacer 2 o 3 mesas de Ucrania, ¿verdad? Porque es algo tan importante que está pasando y que va a seguir pasando, desgraciadamente. Os voy a dar un par de minutos a cada una, Georgina y Aurea, para cerrar la mesa. Muchas gracias, la que queráis. Bueno, yo insisto en lo mismo, en que lo que hace falta es tener la cabeza fría y ver cómo podemos poner fin a ese conflicto, ¿no? Porque evidentemente las consecuencias son económicas, pero son también ideológicas, como ha dicho Ruth, y nos van a afectar a todos, ¿no? O sea, no solo ya las víctimas, los muertos de que está poniendo Ucrania, sino las consecuencias en toda Europa. Adelante, Aurea. Bueno, yo nada, me gustaría terminar diciendo que afortunadamente no tenemos ahora una dicotomía de guerra o diplomacia. Tenemos una guerra, es la realidad, tenemos una guerra que ha empezado Rusia, pero al mismo tiempo tenemos la diplomacia, esa es la verdad. O sea, estamos enviando armas a los ucranianos para ayudarles. Primero estamos haciendo lo que ellos nos han pedido, que les ayudemos a defenderse. Y sin embargo siguen nuestros embajadores
los de la Unión Europea siguen en Bruselas, en Moscú. Estamos apoyando estas primeras conversaciones de los rusos y los ucranianos que se hacen en la frontera de Bielorrusia. Probablemente tardemos tiempo en ver unas negociaciones de verdad, pero es importante que desde el principio esto se haya sostenido. Tienen que llevar ellos la iniciativa y los ucranianos, y yo creo que de aquí terminaremos viendo una negociación más seria, pero creo que todavía nos queda un camino duro por delante, con coste humano, que es el más importante, y con un coste inmenso para nosotros, que lo acaba de describir Ruth y no lo voy a repetir. Pero algún coste tenemos que pagar nosotros también por esta guerra, quiero decir, y ya podemos empezar a cada uno desde nuestro lado a decirle a nuestras opiniones públicas que el mundo en el que vivimos ahora mismo está amenazado, es inestable, y que tenemos que pagar un precio por nuestras libertades y por nuestro sistema, que no es perfecto, y que además efectivamente hay una secuencia de hechos que han llevado a esta guerra en la que tienen que ver mucho también nuestras propias contradicciones, las contradicciones de nuestras democracias y de la Unión Europea, de Estados Unidos, y bueno, las contradicciones tienen un coste, y ahora mismo el coste que tenemos que asumir es en nuestra factura de la luz, probablemente en muchos productos de primera necesidad, y esto es lo que hay que hacer, no lo va a poner todo Ucrania, ¿no? Ellos realmente no han hecho nada para estar en ese escenario. Ahora mismo se han convertido en el centro de una pugna que los tiene a ellos de rehenes, pero no se trata solo de ellos, ¿no? Y bueno, nada más, que ha sido un gusto hablar con vosotros. Efectivamente hay mucho más que hablar y hay que seguir un poco los acontecimientos. Todavía hay muchas cosas que pueden cambiar, y espero que desde el ciclo de Ellas Cuentan el Mundo pues lo sigáis haciendo, que es un ciclo fantástico, y enhorabuena. Lo seguiremos haciendo, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, quiero despedirme diciendo que sí, que vamos a empezar a sentir. Ayer estaba yo en un tren de Barcelona a Madrid y el vagón estaba lleno de refugiados de Ucrania. Estaban bajando y fue la primera vez que yo vi eso, porque los afganos llegaron a una base militar con cuentagotas, los sirios directamente no llegaron, los que llegan por el Mediterráneo tampoco los vemos porque están en centros de internamiento. El hecho de ver a refugiados en un vagón conmigo, con una familia pequeñita, una familia con una niña pequeñita que era de la edad de mi hija, con una mochila rosa, igual que la de mi hija, me impactó un montón. Me impactó mucho y me hizo sentir como si estuviera trabajando, ¿no? Que yo trabajo en la guerra, ¿no? Y me hizo pensar mucho y me sentí muy triste porque tuve la sensación de que vienen tiempos muy, muy difíciles, ¿no? Y que los vamos a ver aquí. Ojalá que no pase nada porque, como decía Georgina, las guerras son horribles. Y no podemos permitir y tenemos que agotar todas las vías para que no llegue al menos más lejos de donde está y que podamos ayudarnos entre todos y a todos. Y muchísimas gracias pues a Georgina Higueras, directora de Foro Asia, a Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Complutense, muchísimas gracias también a Aurea Molto, que es directora de la revista Política Exterior, que os invito a buscar, a comprar y a leer. Y a todas nosotras en ACM, que estamos contando el mundo. Muchísimas gracias a las tres. Un abrazo. Muchas gracias Maite, muchas gracias a ACM, muchas gracias a la Casa Encendida y a todas vosotras. Y gracias a la Casa Encendida, por supuesto. Un abrazo.